Lourdes, muchas gracias. Inicialmente para que nos comente su rol dentro del comité, qué función cumple, cuál es su saber que viene a aportar a estas mesas de debate. Está bien. Bueno, un poco la edad, ¿no es cierto? Tengo muchos años involucrada en este proyecto desde que comenzó en 1992. Me he preocupado siempre por la conservación documental. Yo soy esencialmente una curadora de arte y por muchísimos años, y ahora más recientemente, nos dimos cuenta que la conservación del papel, la conservación de la cinematografía, los medios audiovisuales, que eran los medios artísticos por excelencia, eran muy importantes. Y cuando la UNESCO desarrolló el programa de Memoria del Mundo, era natural, puesto que yo había servido de director del Centro de Conservación de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que era un centro de conservación para América Latina y el Caribe. Entonces fue muy normal que yo pasara al programa Memoria del Mundo. Por lo tanto, son algunos años. Yo escribo y he hecho mucho en relación con la divulgación. Hemos preparado entre un grupo de personas un libro bastante importante que estamos tratando de publicar en papel, que se llama Preservación para Todos, pero no escrito para especialistas, sino realmente para el que se encuentra frente a a lo mejor documento familiar. A lo mejor encuentras en tu casa o en la casa de tu abuela, oye, unos discos originales de los Beatles o de Carlos Gardel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces con aquello? A lo mejor ya no tienes los tocadiscos. Entonces, todo ese mundo hay que explorarlo para poder preservarlo, porque en el fondo es nuestra identidad. ¿Los estados de Latinoamérica y Caribe son conscientes de la importancia de la preservación del patrimonio documental? Yo creo que en general sí. Lo que pasa es que los estados no lo pueden lograr todo. Lo que tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos, los que trabajamos en las instituciones, es concientizar al custodio. ¿Quién es el custodio? A veces es un ente oficial, a veces es una familia, a veces es una institución que no ha recibido mucha atención de parte del Estado. Entonces, las políticas las tenemos. ¿Cómo convertir las políticas en acciones efectivas? Ese es el problema de la preservación. A esta altura ya podría hacerse un balance, una evaluación de cuál ha sido el éxito del programa Memoria del Mundo en estos objetivos, ¿no? De fundamentalmente la preservación del patrimonio. Bueno, lo primero es llamar la atención. Existen los documentos. Y hacer la lista, inscribir los documentos en Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe, el registro, es el primer paso. Porque cuando te enfrentas al documento es cuando ves su problema. Si no lo conoces, si no sabes lo que es, no tiene significación para nadie, ni para ti ni para el público. No puedes mover el interés del público hacia a que le dediquemos más recursos económicos a ese tema, a preservar nuestro pasado. ¿Han habido casos de visibilización y de preservación de documentos que si no hubieran pasado por este programa tal vez se hubieran perdido? Bueno, no es tan tajante así. Hay milagros, ¿no es cierto? Es decir, hay gente que conserva sus documentos porque están en climas absolutamente perfectos. Por ejemplo, Quito. Una parte de Argentina, Buenos Aires es relativamente seco. No sé cómo será Mar del Plata, tendría que conocerlo un poco más. Pero hay periodos secos en donde los documentos, al menos en papel, no son tan vulnerables. Otra cosa es el documento digital o el documento audiovisual, porque a veces la sequedad produce sorpresas. Por ejemplo, un archivo en México hace muchos años se quemó debido a la estática que producen los archivos en acetato. Produjo una chispa y fue terrible porque se quemaron películas cinematográficas que todos sabemos son tan difíciles de preservar y que no se encuentran, no se hacen en ediciones como se hace el libro, ¿no? Cuando hablamos de memoria documental, uno
naturalmente se refiere o piensa, imagina en libros, en originales, en manuscritos, en cosas de hace muchísimos años. Pero cuando usted hace referencia al patrimonio audiovisual, incluso al patrimonio audiovisual digital, ya nos trae mucho más acá en el tiempo. Digo, el hecho de que sea algo declarado como memoria del mundo, no necesariamente tiene que tener una antigüedad específica, puede ser algo contemporáneo, ¿verdad? Correcto, es así. Bueno, es como el premio Nobel, ¿no? A Bob Dylan, ¿no? Le dieron el premio Nobel, todavía se está discutiendo. Entonces, ¿dónde están los manuscritos de Bob Dylan? ¿Dónde están las grabaciones originales? ¿Están bien conservadas? Creo que el mundo pop a veces es mucho más solícito porque hay una significación económica de por medio, ¿no? Y estoy segura que las grandes compañías tienen grandes bóvedas muy bien climatizadas. Pero en América Latina no tenemos eso, no tenemos esos recursos. Tenemos que presionar, concientizar, de manera de que los particulares y los oficiales abran un poco la conciencia y la responsabilidad. El hecho de que un documento sea más nuevo, más reciente, ¿le resta valor documental, patrimonial? En absoluto. La significación... ¿No hay que dejar que pase el tiempo un poco en algunos casos? Bueno, a veces nos concientizamos cuando, caramba, eso nos pasó aquí, eso sucedió aquí y no tenemos conciencia de ello. Pero la memoria del mundo es para todos los tiempos. No hay más importante o menos importante, es su significación. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a usted.